¿Puedo iniciar? Adelante, profesor. Buenos días con toda la audiencia, los ponentes que participan en esa mesa 3 de Ciencias Sociales, al público en general. Primero, para felicitar la iniciativa de los organizadores de esta segunda jornada de investigación realizada por la Red Peruana de Universidades. Creo que es un aspecto crucial, importante, de iniciar un proceso de democratización del conocimiento, no solamente en el sistema universitario, sino también iniciar ese proceso de democratización en todo el tejido social y productivo del país. Creo que eso nos da mayor conectividad entre lo que hacemos como universidad pública y privada para emprender un proceso de cambio tecnológico y desarrollo económico sostenible para el país. En esta tercera mesa técnica que corresponde a las ciencias sociales, vamos a tener 4 presentaciones de diferentes universidades. El orden de la presentación está como lo ha señalado los organizadores. El primer expositor será el profesor Alan Ferli. Segundo expositor será Juan Cabero Carrasco. Tercero, Lilian Milagros Benítez. Y finalmente terminará Freddy Monge Rodríguez. También hacer una recomendación a la audiencia, que las preguntas dirigidas a cada expositor serán únicamente por el chat. Finalmente, luego de las 4 exposiciones, se van a leer las preguntas a cada expositor y cada expositor tendrá 4 minutos para resolver o hacer algunas ampliaciones de su presentación. Primeramente vamos a presentar la hoja de vida del profesor Alan Ferli. Él es doctor en Ciencias Estratégicas, Convención e Innovación y Gestión en Educación Superior por el Consorcio de Universidades, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Política y Gestión Universitaria por la misma universidad, y maestría en Comercio Internacional y Desarrollo en el Instituto Torcuato de Italia. Es profesor a tiempo completo en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de la maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la misma universidad, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, periodo 2011-2016, y parlamentario andino en el periodo 2016-2021. Adelante, profesor Ferli, con su presentación. Tiene 15 minutos para hacer la misma. Muy buenos días, un saludo cordial a mis colegas con los cuales tengo el gusto de compartir esta mesa, y a todos y a todas quienes nos están escuchando en este momento por las transmisiones que se dan a partir de la organización de la RPU. Es realmente un privilegio poder compartir con ustedes esta investigación, que es sobre la eficiencia del gasto en las universidades del país, ¿no? Y lo que voy a hacer es brevemente señalar cuáles fueron los objetivos de este trabajo, cuál es la aproximación conceptual, y detenerme un poquito
en las recomendaciones que salen de este estudio. Es un trabajo que ganó un concurso del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, y lo elaboré conjuntamente con dos colegas, Erika Collantes y Lashmi Castillo. Entonces voy a proceder a compartir una breve presentación planteada al respecto. Esto fue hecho con auspicio, hay que señalar en cada una de las presentaciones, del CIES y del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos? Evaluar la eficiencia de las universidades públicas y el rol del gasto público en la eficiencia de estas, para como la calidad de la educación superior. Entonces se trataba de elaborar un modelo que permitiera medir la eficiencia de las universidades públicas, hacer un análisis temporal de la misma y evaluar el rol que tenía el gasto público según fuentes de financiamiento, ¿no? Y por supuesto también con un componente de ver qué rol habían tenido las mujeres en la eficiencia de las universidades públicas. ¿Por qué era importante? Nos parece fundamental el tema de educación, de la educación superior, cómo se ha dado una mayor cobertura y participación en los últimos tiempos, pero también ver el tema de la calidad de los programas, ¿no? Y se buscaba contribuir con esta mirada, porque, como se sabe, mayor presupuesto no garantiza necesariamente una mayor eficiencia de las universidades o una mejor calidad de las mismas, ¿no? El modelo tomaba en cuenta, de un lado, las funciones de docencia, investigación y extensión, y de otro lado, la fuente de financiamiento, las que venían del Estado o las que se generaban por recursos propios o por el canon, ¿no? Para ver si tenían un impacto importante. No se había antes medido la eficiencia con estos modelos de la productividad. Para el caso de la educación superior, se había para la educación secundaria, se había hecho en otros países y tomamos esa metodología para ver cómo, de un lado, se medía un índice de productividad para ver cómo cambiaban según además la descomposición de sus componentes, y en segundo lugar, ver el efecto del gasto y del género en la eficiencia de las universidades. Este es un modelo de 2 etapas propuesto por Simari Wilson. El estudio está a disposición en la página del CIES para quien quiera verlo. Son como alrededor de unas 100 páginas. Está detallada la metodología y todo lo que podemos allí plantear. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales de esta descomposición del índice de Malkins? Se pone en evidencia que aquellas universidades que usaron mejor su recurso de capital humano y físico lograron mejores resultados en la retención de sus estudiantes, en la calidad de sus investigaciones, tomando en cuenta los indicadores que se tomaron para medir estos factores. Además, para garantizar una menor deserción de estudiantes, ¿no? Y una mayor inserción laboral temprana de los egresados, se encontró la necesidad de que las universidades mejoren las técnicas de proceso educativo, por ejemplo, los planes de estudio o carreras profesionales. Fueron 40 universidades y se encontró también que aquellas que tuvieron una ejecución presupuestaria inferior al 85%, los datos son para el año 2019, fueron provistos por el MEF y el Ministerio de Educación, aproximadamente el 80% de ellas redujeron su productividad, ¿no? Entonces, quienes gastaron la totalidad o más, normalmente tuvieron una mayor productividad.
Entonces, se muestra además que los recursos directamente recaudados por las universidades contribuyeron a mejorar la eficiencia, sobre todo la función docencia en las universidades públicas del Perú. Los recursos ordinarios han generado algunas ineficiencias en términos sobre todo de docencia y de extensión de las universidades, y los recursos determinados en las diferentes ejes o actividades. Y por otro lado, también se encontró que una mayor participación femenina en la plana docente de las universidades públicas contribuyó a mejorar la eficiencia en las funciones de docencia, medido por retención de estudiantes, y en la extensión universitaria, medida por inserción laboral temprana de sus egresados, ¿no? Entonces, tenemos algunas recomendaciones de política, ¿no? Consideramos que la reforma de la educación superior debe consolidarse como una política de Estado, no solo para establecer los mínimos de calidad con el licenciamiento, sino que ésta mejore paulatinamente. Hay una gran heterogeneidad de asimetrías entre universidades que SUNEDO ha identificado durante el proceso de licenciamiento, y es fundamental la mejora, el fortalecimiento de la universidad pública en este sistema universitario. Esto supone alcanzar indicadores que permitan su acreditación internacional, la mejora relativa en los diferentes rankings mundiales, optimizar la eficiencia en la gestión y asignación de los recursos públicos. En ese sentido, este estudio busca ser un insumo, ¿no?, en la construcción de evidencia empírica para contribuir a esos objetivos. Entonces, no basta con los esfuerzos de cada institución que los hace en gran medida, sino también una adecuada interacción entre los ministerios y los organismos estatales con las universidades, que tienen diferentes presupuestos, diversa infraestructura física, diferente duración de capital humano y también fuente de financiamiento. Además que hay diversas prioridades, ¿no? Unas más concentradas en formación, otras más en investigación, ¿no? Y diferenciado también su aporte o compromiso con el entorno. Las universidades de regiones tienen una presencia y un aporte fundamental en sus propias comunidades, ¿no? Entonces, para la mejora de la productividad, con esta evidencia que aportamos, se podría identificar desde el MEF y el Ministerio de Educación cuáles universidades... ¿Cómo está? Mire, hay una señorita venezolana que me está aquí escribiendo, pero es la niña es del segundo H. ¿Alguien podría Sí. cerrar el micrófono, no? Justo cuando hablaba de la productividad de las universidades. Entonces, para mejorar una mayor retención de los estudiantes, la calidad de las investigaciones, la inserción laboral temprana, ¿no? Entonces hay que ver si el componente es técnico o tecnológico predominante en los cambios de productividad en estas funciones, ¿no? Entonces se puede ver en los casos de las universidades dónde podría haber mejora, etcétera. También, si las políticas públicas, ¿no?, mejoraron, contribuyeron a esta mejora, pueden cambiar las variables de resultados con los objetivos de corto plazo que se planteen. Sobre la fuente de financiamiento, podrían el Ministerio de Economía y de Educación establecer políticas públicas para mejorar o perfeccionar esta utilización de los recursos. Encontramos, por ejemplo, que los recursos directamente recaudados tenían un efecto significativo y positivo sobre los niveles de eficiencia de las universidades. Sin embargo, si los recursos directamente recaudados aumentan, hay menores recursos públicos. Entonces se genera una tensión y nos parece plausible entonces establecer más bien una relación positiva. Es decir, si las universidades generan recursos propios directamente, debería haber un incentivo, ¿no?, en los recursos ordinarios
desde el Estado y no penalizar esa mayor generación de recursos, ¿no? Con el canon también podría haber mejoras, pero eso está en función de la ley y de la asignación, porque, por ejemplo, las asignaciones son independientes del número de estudiantes de las universidades o de su tamaño. Por lo tanto, la asignación per cápita es desigual y no necesariamente va a contribuir a una mayor eficiencia del gasto. Parece razonable, entonces, encontrar una relación complementaria en el financiamiento entre las diferentes universidades públicas. Sobre la ejecución, ¿no? No todas las universidades tienen identificadas las partidas presupuestarias previamente o en los plazos establecidos por su formulación. No siempre hay personal suficiente o plenamente capacitado para tareas especializadas y tareas de planeamiento. Por lo tanto, debería haber una mayor asesoría o interacción con los organismos estatales, sobre todo al personal administrativo en el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el famoso SIGA, ¿no? Y por supuesto, el intercambio de experiencias exitosas en las diferentes redes que agrupan a las universidades. Por ejemplo, en la RPU sería interesantísimo continuar con este intercambio después, y también con experiencia de internacionalización, de investigación y todo lo que se está viendo en estas mesas que han sido programadas en esta semana, en esta jornada, ¿no? Entonces, muchas veces, si no hubo una precisa programación del presupuesto, no es posible a veces modificar fácilmente la asignación hacia otros rubros o partidas. Entonces, como no hay esa flexibilidad y tiene que haber una autorización de los órganos del ministerio y otros, se termina sin ejecutar el presupuesto, pese a que hay necesidades extraordinarias, ¿no? Entonces ahí sugerimos que quizás algún control concurrente de la inversión pública, como el que impulsa la Contraloría, se podría dar, o sea, ex post, ¿no? Pero no paralizar la ejecución de los presupuestos. Profesor Otro tema es Ferri, disculpe, ¿sí? le quedan 4 minutos. Perfecto, muchas Estamos gracias. viendo su diapositiva número 12, por si Sí, acaso. sí. Estamos en la 12. ¿De Sí, acuerdo? sí, sí, ya no quiero con más diapositivas porque para no agotarlos. Muy bien, Otro gracias. problema es el de los plazos, ¿no? Muchas veces para los laboratorios hay compras en el exterior que demoran más de lo previsto en llegar y no permiten la plena ejecución en el periodo considerado. Entonces, por eso quizás lo que se puede hacer es plantear, digamos, una ejecución plurianual y no solamente la que estamos considerando en este momento anual que no se da. Y sobre el capital humano, no siempre existen los recursos o la autorización de promociones por parte de las universidades o de nombramientos o la asignación para esas plazas, ¿no? Y muchas veces los montos que se pagan no son atractivos, sobre todo para el personal calificado. Entonces, se necesita también dar una evidencia empírica útil para SUNEDU, para los indicadores de calidad. Se podría hacer un trabajo con las universidades, buscando sus aportes. Se podría aplicar esta metodología para colegios, institutos, ¿no? También las mejoras del proceso productivo por diversas actividades. Y sobre todo nos parece que se podría dar un cambio a nivel de una evaluación cualitativa, con talleres con los protagonistas, con las universidades, ¿no? Este estudio toma fuentes secundarias, pero hicimos algunos talleres, pero es fundamental dar la mirada desde las universidades. Algunos de sus aportes hemos generado, lo hemos incorporado a la propuesta, ¿no? Implementar programas que incentivan la mayor participación también de las mujeres en ingeniería, ciencia y tecnología, en la producción científica de las universidades, era otro elemento central que nos había salido en la investigación. Entonces, en suma, hay
espacio para la mejora de la eficiencia, pero hay cambios que deben hacerse desde los ministerios para facilitar esas acciones, y es fundamental tomar en cuenta la voz de las universidades para fundamentar, mejorar la calidad en docencia, investigación y en relación con el entorno. Muchas gracias. Gracias, doctor Ferli, por la presentación. Pasamos a la segunda presentación del ponente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el doctor Cavero Carrasco. El doctor Cavero Carrasco, profesor Ferli, ¿podría desactivar su presentación? El doctor Cavero Carrasco es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Es magíster en Antropología por la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es director de la Escuela de Posgrado, es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y es rector de la universidad mencionada, con 15 libros y numerosas publicaciones en Perú, Chile, México y Japón, ponente en varios eventos nacionales e internacionales, entre estos en varios congresos iberoamericanos de la historia de la educación latinoamericana, Brasil, Argentina, México y Colombia. Actualmente se desempeña como vicerrector de investigación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Adelante, doctor Pero tiene 15 minutos para hacer su presentación. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Perfecto. Muy buenos días con todos los ponentes, los organizadores de este importante evento de la Red Peruana de Universidades. Como ustedes podrán ver en la pantalla, el tema es las universidades peruanas en el proceso de la independencia. He revisado distintos materiales, libros, artículos de los últimos años y hay poca información respecto a la participación de la universidad o de sus intelectuales en este proceso. Y si ahí encontramos que son un material disperso, no un trabajo en sí mismo. Por ejemplo, tenemos el libro de La Independencia en los Andes, de Scarlett Topelán Godoy, el último libro de Alex Loaiza, La Independencia Peruana como Representación, El Perú en Revolución, de Manuel Chust y Claudia Rosas, narra la independencia desde tu pueblo, y la Expedición Libertadora, de Víctor Arrambide, Marcel Velázquez y Carmen Magboy. En estos libros que son interesantes, reitero, hay poca información sistematizada sobre el tema de la participación de la universidad. Hay una especie de visibilización de la universidad y de sus actores sociales en el proceso de la independencia del colonialismo español. Por tanto, el objetivo de la investigación y su importancia es rescatar, señalar cuál fue el papel de la universidad como institución y de sus actores sociales en el proceso de la independencia. Bien, hay algunas aproximaciones teóricas. Por ejemplo, en la historiografía tradicional, cuando se refieren a los actores sociales universitarios, sean estudiantes, profesores o egresados, se habla de próceres, se habla de precursores, se habla de ideólogos o de mentalizadores. Pienso que estas categorías o conceptos son limitados y preferí yo utilizar la categoría, el concepto de intelectuales, y que estos intelectuales son una élite cultural que forman parte de un campo intelectual y que la universidad es la institución privilegiada para que estos intelectuales actúen como tales.
Sin embargo, al utilizar el término de intelectuales, hemos encontrado una pluralidad de perspectivas. No hay un solo enfoque, hay distintos. Por ejemplo, desde el punto de vista normativo, a la luz del marxismo hay otra propuesta y también perspectivas sociológicas. Básicamente creo que el punto de vista normativo es interesante porque señalan que los intelectuales son una clase ética que plantean mensajes ético-políticos, cumplen una misión como intelectuales públicos y son críticos, tienen autonomía y cierto espíritu libre. Dentro de este punto de vista normativo se encontrarían, por ejemplo, Julien Brenda, Sartre, el filósofo francés, estaría Edward Said y el sociólogo alemán Georg Simmel. En la perspectiva sociológica encuentro que las propuestas son dispares también. A partir de Mannheim, de Edward Schiltz, de Bourdieu, de Bauman. Pero algunos elementos que los unen es que destacan el papel político de los intelectuales en la vida social. Intelectuales que producen ideas y las ideologías. Suministran a la sociedad una concepción global del mundo, forman una élite cultural y tienen el dominio de las significaciones y de los bienes simbólicos. En fin de cuentas, son profesionales de la producción simbólica, poseedores de capital cultural. Bauman, al final, este sociólogo importante habla incluso de que son legisladores, entre comillas, porque trazan los principios y las leyes del orden y lo relaciona a que estos intelectuales tienen un poder y tienen conocimientos. Por tanto, ejercen cierto poder en la sociedad. Estos intelectuales actúan en distintos contextos o escenarios, ¿no? Empezando por el Estado, la nación, el mercado de bienes simbólicos o agentes, porque tenemos que ver que tienen que haber librerías, tienen que haber revistas publicadas, tienen que haber editoriales, etc. Pero por otro lado, y está destacado en azul, el escenario propio, importante del tema de investigación, que es la universidad. Y en general es el escenario principal de los intelectuales, aunque no están desconectados de los otros contextos, no están aislados. Son los que producen, las universidades son las que producen las élites intelectuales. Y son las élites intelectuales porque participan de una cultura del discurso crítico. Son contestatarios, críticos, van más allá a veces de las ideologías predominantes en una determinada sociedad, etc. Y se podría distinguir por el peso que tienen y el capital cultural en centros y periferias, tanto las universidades como los intelectuales. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de Universidad de Lima y sus intelectuales en esta época del proceso de la independencia, que de las periferias como la Universidad de Huamanga, la Universidad del Cusco. Aquella vez eran las 3 únicas universidades que existían. Esta diferencia se da por el reparto distinto de los dispositivos culturales. Pero vamos a encontrar también contextos donde hay microsociedades. Además de la universidad, hay a veces movimientos que se crean, sociedades, por ejemplo, la que se crea en Lima, la Sociedad de Amantes del País, hay círculos, etc. Y alrededor de ellos incluso hay conflictos en estas microsociedades. Y también hay que considerar que los intelectuales se mueven dentro de tradiciones, no empiezan de cero, hay tradiciones que siguen, se consolidan, lo desarrollan, etc. Hasta aquí la parte de las aproximaciones teóricas que, como ustedes ven,
cada cosa se podría desarrollar mucho más. El tiempo no lo permite. En las aproximaciones metodológicas vemos tres aspectos: actores, espacios y tiempos. Nosotros diferenciamos los actores institucionales a la propia universidad, pero también a colegios mayores que existían aquella vez, con Victorio Carolinio, por ejemplo, o con Victorio de San Carlos, o llamado colegios mayores, muchos de ellos o todos ellos vinculados a las universidades, y a veces por eso en las fuentes bibliográficas se confunde si se habla de la universidad o se habla de los colegios seminarios. Estos son las instituciones universitarias o instituciones vinculadas a ellas, por lo que se podría hablar de cultura universitaria o de espíritu universitario. Y aquí el primer debate que se genera es que si la universidad como institución participó activamente, favorablemente a la independencia o no, y algunos como Norman Gillarraca se enfrentan en un debate muy escueto con Geoffrey Bartanian y Carlos Tunerman. Bueno, yo los enfrento, ¿no? Encontrando en la bibliografía las dos posiciones. Norma Gillarraca plantea que sí, que la universidad cumple un papel importante en el proceso de la independencia, mientras Geoffrey Bartanian, que es un especialista en educación superior universitaria de Costa Rica, y Carlos Tunerman, también especialista en educación superior latinoamericana, al nivel de Brunner y otros estudiosos, indican que no, que la universidad cumplió un papel muy conservador como institución e incluso indiferente al proceso de la independencia. Entonces, distinguimos actores institucionales por un lado y actores sociales por otro lado, precisamente a los intelectuales, ya como personas o como grupo de personas, que podrían ser autoridades universitarias. En muchos casos vamos a encontrar incluso rectores que participan a favor de la independencia, maestros universitarios, y le pongo asteriscos porque son los que predominan en esta etapa del proceso de la independencia, debido a que en los movimientos contestatarios, movimientos sociales contemporáneos, los que predominan no son los maestros, sino son los estudiantes. Entonces hay una primera gran diferencia si vemos épocas distintas. Y luego vamos a ver también a egresados de las universidades. Profesor Cavero, disculpe, Dígame. ¿le quedan 3 minutos, por favor? Perfecto. Gracias. Perfecto. También hice una microfísica de actores sociales, donde podemos encontrar españoles, criollos, mestizos, distintas clases sociales y clérigos, y lo señalo para ver, por ejemplo, que en Cusco predominan los clérigos, seglares, profesionales, profesores liberales, etc. Hay que diferenciar también espacios. No es lo mismo hablar de universidades limeñas y provincianas, por el diferente capital cultural que tienen. Y cuando hablo de microcosmos y macrocosmos, señalo de que hay actores sociales que participan en la misma universidad en el proceso de la independencia, como en otros lugares, incluso fuera de la universidad. A eso le llamo macrocosmos. Y también hay vinculaciones entre las universidades del Perú y de estas con otras universidades como la de Chuquisaca, en Bolivia, La Paz y Quito. Algunas reflexiones que hicimos es que las actitudes y acciones por fases y etapas hay que diferenciarlas. En algunos casos desde el servilismo al reformismo y actitudes propiamente revolucionarias o de independencia en general. Y estos hay que diferenciarlos por épocas, por etapas, como lo estoy señalando. Por ejemplo, en la fase temprana de la independencia, en la Universidad de San Marcos se caracteriza por el famoso besamanos, y en el caso de Ayacucho se firma un acta pro-monárquico a favor de Fernando VII. Pero hay intelectuales, eso diferenciamos universidad con intelectuales,
que participan en las Cortes de Cádiz. El caso de, por ejemplo, Morales Duárez de San Marcos o del Convictorio de San Carlos. En Ayacucho, el caso de Miguel Antonio Mujica, etc. Y algunos autores señalan que en el Mercurio peruano y la Sociedad Amantes del País hay presencia de intelectuales, por ejemplo, de Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, posteriormente la presencia de Faustino Carrión. En cambio, en Lima y en las provincias no hay una revista, un material que junte a estos intelectuales. No hay un intelectual de la talla de Baquijano y Carrillo en la Universidad de Huamanga y la de Cusco. Y cuando se habla de historia conectada, significa de que estos actores sociales han estado vinculados. En el caso de los intelectuales de Huamanga, con la Universidad del Cusco, La Paz y Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, doctor Cavero, por la brillante exposición. Pasamos a la tercera presentación de la doctora Lilian Hidalgo Benítez, representando a la Universidad Nacional de Piura. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión Educativa, licenciada en Educación con mención en Lenguaje, licenciada en Ciencias de la Información, docente principal nacional de la Universidad Nacional de Piura, autora de muchos libros, entre ellos Adquisición y Evaluación de Competencias Profesionales de Docentes, publicado en 2020, El Docente Universitario, Perfil y Evaluación de su Desempeño Docente, publicado en 2019, Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Piura, 2015, Didáctica de la Comunicación, 2010. Adelante, doctora Hidalgo Benítez. Tiene 15 minutos para realizar su presentación. Bien, gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, agradecer a la RPU por la oportunidad que nos da a los docentes de la universidad para exponer nuestros trabajos de investigación en este importante evento. Agradecer a los presentes por interesarse en el tema educativo. Hoy día yo les presento una investigación, un informe parcial de una investigación que venimos realizando y que se refiere un poco al análisis de lo que significa la formación docente en el Perú y que en el 2022 está cumpliendo un bicentenario, diríamos, de creación. Y este bicentenario de formación docente nos trae muchas reflexiones acerca de lo que significa o lo que ha significado la formación docente en el Perú desde el siglo XIX hasta los actuales momentos. Entonces, este hecho nos permite recordar cómo es que la formación docente fue preocupación de los inicios de la República. Es decir, el hecho de considerar don José de San Martín en 1822 la creación de la primera escuela normal en Lima, el 6 de julio, nos permite ver cómo es que había una preocupación por educar a los pobladores, a los ciudadanos de ese país que estaba prácticamente en reciente creación. Si nosotros un poco reflexionamos sobre ese hecho, podríamos reflexionar sobre qué significa la formación docente en el Perú. Un concepto básico nos remite a que es el tiempo de preparación del futuro docente de educación básica regular y que esa preparación le asegura un adecuado desempeño en las aulas. La formación docente en el Perú está vinculada con lo que significa la formación inicial, que es la que los estudiantes realizan en lo que llamamos estudios de pregrado, estudios de formación magisterial, y luego
en la formación continua que ya el docente en ejercicio realiza para poder actualizar sus conocimientos. Y en muchos casos, como nos señala la historia, como una formación continua, como un aspecto remedial a las deficiencias que pudieran tener los docentes en su formación inicial. La formación docente inicial es pues un primer eslabón del desarrollo profesional y está regulada por el Estado. Entonces, esta investigación nos lleva un poco a señalar algunos de los problemas de investigación que queremos nosotros dar respuesta a través de este primer informe de investigación. Y más que un interés, diríamos, personal, está más bien un interés de tipo educativo. Es decir, queremos un poco ver cómo es que la formación docente en el Perú desde el año 1822 ha ido cumpliendo expectativas a partir de los problemas que le demandaba la ampliación de la educación básica en el Perú y cómo es que esta formación docente ha podido responder a esas necesidades y requerimientos de la sociedad. Un primer trabajo nos lleva a ver un poco a tratar de cumplir los objetivos específicos de cómo identificar los eventos más importantes del devenir de la formación docente en el Perú desde 1822, explicar el tipo de instituciones formadoras de maestros en el Perú y describir los tipos de currículos y perfiles docentes ejecutados desde 1822. Entonces, estos objetivos a los cuales pretendemos dar solución siguen una metodología que responde a una investigación exploratoria, en este caso cualitativa, con un diseño de investigación documental histórico. Es un trabajo que responde a un método analítico sintético en el sentido de que lo que tratamos es de ir analizando los hechos históricos que se han dado en vinculación con la formación docente y tratar de indagar sobre aquellas fuentes documentales, primarias y secundarias, que nos permitan ir relacionando pues la formación docente con lo que es el desarrollo de la educación básica en el Perú. Tiene también un método heurístico, hermenéutico, en el sentido de que tratamos de analizar e interpretar la información recabada en fuentes documentales con criterios exclusivamente educativos y pedagógicos. Y utilizamos el submétodo cronológico en la medida en que tenemos que ir ordenando esos hechos, esos actos educativos nacionales que se dieron con relación a la formación docente para establecer un orden de aparición, ¿no? Y de análisis. Esta recolección de información se hace en función a categorías establecidas en este primer informe, a las categorías de análisis de las instituciones formadoras de los docentes en el Perú y también el análisis de los currículos y perfiles docentes que se han podido ir dando a través de la historia. Entonces, iniciamos nosotros un poco a partir de supuestos. La formación del docente en el Perú estuvo ligada siempre a la expansión de la educación básica. En los primeros años, especialmente en el nivel de educación primaria, que para suerte de nosotros alcanzó en el país en el siglo XX una cobertura universal, que luego fue alcanzada también por el nivel secundario y luego hoy con el nivel inicial. Podemos también partir del supuesto que la mejora de la formación docente se encuentra en relación directa con el desafío de mejorar la calidad de los aprendizajes de la educación básica. Es decir, hay siempre una vinculación directa entre lo que es formación docente y desarrollo de la educación básica. Primero a nivel de cobertura y luego en este siglo XXI a nivel de lo que es calidad educativa. Entonces,
analizando los documentos que hemos podido leer y revisar, establecemos una especie de épocas dentro de lo que es la época republicana de la formación docente y establecemos 4 fases en este desarrollo. Y lo hacemos utilizando algunos títulos que tienen que ver con el principal agente educativo del sistema, que son los docentes, ¿no? Y entonces aquí encontramos como 4 subépocas o fases que nosotros hemos denominado como la época de los preceptores, la época de los normalistas, la época de los normalistas, profesores y licenciados, y ahora las tendencias actuales de la formación docente. En estas 4 subfases sintetizamos un poco todos los hechos que se han venido dando desde el siglo XIX hasta el presente, ¿no? Entonces, podemos ver cómo es que desde 1822, en la cual se creó la primera escuela normal en el Perú, la formación docente ha estado a cargo de instituciones formadoras que son heterogéneas en su naturaleza y en su perfil de gestión. Nosotros podemos ver cómo estas épocas se han ido dando una detrás de otra, pero como superponiéndose algunos hechos y situaciones que no terminaban o que no finalizaban con una ley, con una norma, sino que estas características prevalecían en la siguiente época. Y quiero un poco, antes de describir estas subépocas, remitirme un poco a la descripción de la primera escuela normal que creó don José de San Martín en 1822. Algunas peculiaridades son, por ejemplo, que esta escuela normal tenía que establecerse de acuerdo al sistema de enseñanza mutua, que en el siglo XIX era el método lancasteriano. Entonces, en esto no se diferenciaba de otras escuelas normales que se crearon también en Argentina y en Chile, que aplicaron el mismo método. Este sistema de enseñanza mutua tenía que aplicarse en la primera escuela normal y también tenía que aplicarse en todas las escuelas y colegios de la época. Entonces, la escuela normal fundamentalmente aquí respondía a un método que en ese entonces se aplicaba en Sudamérica y también en Norteamérica y en Europa. Entonces, el Perú como que se ubicó en esta, diríamos, en la corriente pedagógica de la época, así como lo hicieron otros países sudamericanos. Ahora, también hay un dato curioso con relación a la primera escuela normal, que si bien era una institución para la formación inicial, en realidad, si nosotros vemos a quiénes iba dirigida esta escuela normal, es decir, quiénes son los que tenían que estudiar en la escuela normal, nos parece más bien una escuela hecha para la formación continua, porque sus estudiantes tenían que ser los docentes en actividad de educación primaria, los cuales tenían que ir acompañados con 2 de los mejores estudiantes que tenían en su escuela. Esto implicaba indudablemente la aplicación... Doctora Hidalgo, le quedan 4 minutos para culminar su presentación, por favor. Gracias. Era la aplicación del método lancasteriano. Bueno, estas escuelas tenían un plan de estudio de primeras letras y lenguas vivas y esto también en el mismo decreto que se publicó en la Gaceta de Lima, ya establecía que próximamente se iban a crear escuelas normales de mujeres en los próximos años. Bueno, entonces, aquí lo que quiero señalar es lo siguiente, en los 4 minutos que nos quedan. Hay mucha información en esta investigación, pero lo que podemos ver es que cómo la heterogeneidad de las instituciones formadoras se ha mantenido en el tiempo. Las escuelas normales estuvieron hasta 1983, 84, y dieron origen a los institutos pedagógicos. Estos institutos pedagógicos existen hasta hoy
hoy día con el decreto, la ley que salió el 2016, estos institutos pedagógicos se están convirtiendo en escuelas de educación superior pedagógica, y las universidades que en su momento de origen estuvieron alejadas de la formación docente. Las universidades empezaron un poco a intervenir en la formación docente cuando Ramón Castilla decretó un poco la actividad docente como una carrera profesional. A partir de ahí las universidades abrieron facultades que pudieran atender primero a docentes de secundaria, luego a primaria, a inicial. Y bueno, y hay otras instituciones también que forman maestros, escuelas superiores de música, la Escuela de Bellas Artes y Arte Dramático. Entonces, la heterogeneidad de las instituciones formadoras es muy, diríamos, profunda y se mantiene a través del tiempo. Los currículos y perfiles docentes también han sido diferenciados en estas instituciones. En las escuelas normales, en principio, los currículos eran disciplinares. Luego se trató de establecer un equilibrio entre lo disciplinar y pedagógico, a diferencia de las universidades que tienen currículos hasta el momento predominantemente disciplinares. Entonces, deberíamos hacer aquí algún estudio que permita ver cómo se forman estos docentes en instituciones que tienen diferente naturaleza y modelos de gestión. Entonces, hay grandes hechos, hay hitos importantes en lo que es la formación docente, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y XXI, que marcan el derrotero de la formación docente en el Perú. Algunas conclusiones a las que hemos llevado, diríamos de manera parcial, es que se nota el esfuerzo que han hecho las diferentes gestiones de gobierno para implantar una formación docente que esté acorde a las necesidades de la sociedad peruana, aun cuando hay diversas limitaciones de todo tipo que pudieran, diríamos, señalar que deberíamos tener pues una formación docente ideal para nuestro país, ¿no? La universidad no estuvo presente en los inicios de la formación docente en el Perú, pero cuando ya tuvo una intervención directa en lo que significaba la formación de docentes, ha logrado elevar el nivel de calidad profesional del maestro en el Perú, proporcionándole no solamente ofertas educativas de pregrado, sino también de posgrado. Bueno, y por último, yo quiero llamar la atención sobre este hecho que vamos a tener que celebrar en el 2022, el bicentenario de la formación docente en el Perú. Es una oportunidad valiosa para colocar este tema en lo que es la agenda pública. Y esto es importante para poder incentivar la realización de estudios e investigaciones en diferentes aspectos de la formación docente. También la revisión de los planes curriculares docentes, los modelos de formación docente innovadoras, la integración de la tecnología en la enseñanza, y también tendríamos la demanda de realizar congresos, conversatorios, establecimiento de estímulos para los formadores de formadores, entre otros. En esta época de modernidad, creo que también es importante que nosotros volvamos nuestra mirada a aquellos educadores que en su momento, en su espacio de tiempo, en su espacio histórico, dieron aportes relevantes para la formación profesional. Revisar sus aportes implicaría que nosotros tengamos en cuenta ese sentido patrio que debería tener un modelo de educación en nuestro país, que amalgame la situación de modernidad y de corrientes pedagógicas modernas y todo lo que nos ha traído la sociedad del conocimiento con aquello que es singular y propio de nuestro país. Eso significaría, por ejemplo, en primer lugar, que nosotros retomemos en los planes curriculares asignaturas de la historia de la educación peruana, que ha quedado un poco relegada, si es que nosotros analizamos los planes curriculares de formación docente, ha quedado olvidada esta historia de la educación peruana.
y que creo que debe ser de conocimiento de nuestros estudiantes, tanto de los institutos como de las universidades, para que ellos puedan establecer, diríamos, una visión y un sentido de patria al acto educativo que realizamos todos los días. Bueno, yo me quiero despedir con esta frase que apareció por primera vez en la Gaceta cuando fue publicado la ley que creó la primera escuela normal en el Perú. Sin educación no hay sociedad. Si en 1822 estaba vigente, entonces nosotros podemos ver que esto sigue siendo tan actual, tan precisa en el siglo XXI, y que un poco nos demanda de cada uno de quienes somos responsables de la educación en nuestras instituciones, la necesidad de volver pues la mirada a lo que es lo genuino y lo singular de nuestra patria. Bueno, muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, espero esas preguntas. Gracias. Gracias, doctor Hidalgo, por la presentación. Pasamos a la presentación final a cargo del profesor Freddy Hidalgo Rodríguez, representando a la Universidad Nacional Antonio Abad del Cusco. Él es doctor en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en diseños, investigación y aplicaciones en psicología y salud en la Universidad de Granada de España, magíster en psicología clínica por la Universidad Cayetano Heredia, Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro. Además, ha sido investigador principal en el proyecto internacional de investigación Percepciones, Emociones y Opciones y Comportamientos relacionados con el cambio climático en Suiza y Perú durante los periodos 2018-2019, llevado a cabo por las universidades UNSAC, Universidad de Zúrich y Universidad de Berna, Suiza. Es también docente e investigador por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Adelante, doctor Monge Rodríguez. Tiene 15 minutos para realizar su presentación. Muchas gracias. Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla. Buenos Profesor, días. en pantalla, en full screen, por favor. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. En pantalla completa, si pudiera. Modo presentación. Muy bien. Muchas gracias. Primeramente, saludar a todo el comité organizador de este segundo encuentro, Semana de Investigación, organizado por la Red Peruana de Universidades. En esta ocasión, tengo la oportunidad de compartir un trabajo de investigación que realizamos durante el tiempo de pandemia, debido a que la atención de todos los investigadores, pienso a nivel del mundo, han reorientado sus esfuerzos a pesar de las limitaciones que se han presentado durante esta pandemia en nuestro país, a tratar de buscar soluciones frente a este problema que aqueja a todo el mundo y también a nuestra sociedad. En esta ocasión abordamos el problema desde el campo de la psicología social, desde el área específicamente de la percepción del riesgo, que es una línea de investigación en la cual trabajamos. Nuestro equipo estuvo conformado por colegas de la Universidad de Regina en Canadá, colegas de la Universidad de China, de la Universidad Shenzhen en China, y un equipo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Hasta el momento nos hemos dado cuenta que definitivamente el impacto del COVID-19 o del SARS-CoV-2, como lo han denominado, ha causado diferentes daños a nivel del mundo y a nivel de nuestro país. Observamos que este virus viene propagándose de manera vertiginosa, de una manera rápida hasta el momento, a pesar de las vacunas. El día 18 de octubre tenemos más de 4 millones de personas que han fallecido en nuestro planeta. Por otro lado, el número de vacunas también se vienen incrementando. Tenemos más de 6 millones de personas vacunadas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
En nuestro país las muertes y los casos también se siguen incrementando a diario, ¿no? Tenemos más de 199.000 personas que han fallecido con este COVID-19. En tal sentido, orientar nuestra atención desde diferentes líneas de investigación para dar soluciones a esta problemática que nos aqueja, pues es responsabilidad de la academia y responsabilidad de nosotros los investigadores. Y desde ya saludo la propuesta del doctor Montoya para implementar este ministerio, ¿no? Que va a estar dirigido básicamente a fortalecer la investigación científica en nuestro país. Yo creo que es importante porque eso es lo que necesitamos los investigadores. Además de que la pandemia tiene un efecto sobre la parte biológica de nuestro organismo, muchos de nuestros comportamientos ayudan a la propagación de este virus. Y trabajos realizados ya en universidades como Princeton o Harvard, o en el Reino Unido, la Universidad de Cambridge o Stanford, ya han determinado que además de tener el impacto biológico del virus, hay un fuerte impacto a nivel social y cultural, ¿no? Que muchas veces por una comunicación inadecuada, este virus se va diseminando más y va causando más problemas en nuestra sociedad. A esto se le ha denominado como patógeno cultural, ¿no? La manera de cómo las culturas están manejando la información sobre este virus, y a partir de esta información que tienen, toman decisiones que muchas veces atentan contra su vida y contra la vida de sus familiares o amigos. La metodología que utilizamos fue virtual, online. Por el contexto de pandemia se realizaron entrevistas a través de medios online, se recogieron encuestas también, cada una de 20 minutos. Se entrenaron encuestadores para que puedan recoger esta información relacionada a la percepción de riesgo y a los comportamientos preventivos relacionados al COVID-19. Los instrumentos que utilizamos podemos verlos aquí: percepción de riesgos, escala de comportamientos, de respuestas psicológicas frente a COVID-19, algunos instrumentos que miden variables de la salud mental, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, algunas creencias relacionadas a la cultura. Respecto a las características de la muestra, lo interesante en nuestro estudio estuvo focalizado por una parte en público en general y otra parte en personal de salud. En público general, una muestra de 1.092 personas, la mayoría femenino, podemos ver aquí, grado de instrucción, la mayoría superior. Respecto a personal de salud, la mayoría fueron enfermeras, participaron médicos, psicólogos, epidemiólogos, obstetras, biólogos, personal que trabaja básicamente en el Ministerio de Salud, para recoger también las percepciones de ellos, ¿no? sobre los impactos del COVID-19. Dentro de los resultados sobre la percepción de riesgo y comportamientos preventivos, podemos decir que respecto al personal de salud, la mayoría del personal de salud ha estado preocupado por contagiar a sus amigos y familiares. Era su principal preocupación, más allá de verse ellos afectados ellos mismos, ¿no? No era tanta su preocupación de contagiarse ellos mismos, sino preocupados más por contagiar a sus familiares y amigos, ¿no? Por otro lado, algo que preocupaba al personal de salud es ver al virus que no afectará a muchas personas en el país. Este comportamiento nos llama la atención, o esta percepción nos llama la atención porque no ayuda a reforzar las medidas de prevención en nuestro país, ¿no? Como en otras palabras podríamos decir, se confían los profesionales de salud en el manejo de esta enfermedad. Y probablemente por eso ha habido muchos contagios entre el personal de salud. Y algo que perciben con muy baja probabilidad es de contagiarse ellos mismos, ¿no? Que también nos llama la atención. Sabiendo que Perú es un país bastante vulnerable, justamente porque nuestro sistema sanitario no está tan avanzado, reforzado a nivel político como en otros países.
Respecto al público en general, algo que nos llama la atención es que ellos están preocupados más por ellos mismos. Las personas están preocupadas más por contagiarse ellos mismos, a comparación del personal de salud que está preocupado por contagiar a otros, ¿no? El público en general se preocupa cuánta probabilidad de que ellos mismos se contagien, ¿no? Esa es su mayor preocupación, o el mayor riesgo que ven frente al COVID, ¿no? De contagiarse ellos mismos. Respecto a otras preguntas que nos llamaron la atención es la gravedad de enfermarse con el COVID. Con el COVID-19 puede ser muy grave también, ¿no? Les preocupa que el contagio pueda volverse muy grave en sus personas. Son dos elementos que a las personas les preocupan, y lo cual está bien porque el nivel de percepción de riesgo que tienen ellos es adecuado, y definitivamente esto afecta en su comportamiento, ¿no? Ejemplo, en tomar medidas preventivas frente a la salud, aunque no siempre pasa esto en todos los casos, ¿no? Hay personas que aún todavía siguen pensando que este virus no va a afectarles mucho, o simplemente se trata de un experimento que han hecho y que solamente a algunas personas les va a afectar y a otras no. Por eso es que hasta el momento, vamos a comentar luego esto, muchas personas tampoco no se deciden por vacunarse. Las conductas de evitación. Respecto a las conductas de evitación en el público en general, en personas a nivel general, reducir los espacios a visitas públicas es un comportamiento que constantemente lo tienen en cuenta. Ha aumentado esta conducta y a la vez aumentó la limpieza en la superficie. Las personas empezaron a limpiar más las superficies en sus casas, ¿no? En el personal de salud también, ¿no?, coinciden con el público en general en reducir visitas a espacios públicos, y también aumentaron la limpieza en las superficies, ¿no?, de sus casas, o en este caso en su centro de trabajo, están en un hospital o centro de salud. Respecto a las conductas preventivas en público en general, evitar salir frecuentemente reduce el riesgo de coronavirus, están claros, o sea, hacen caso a las medidas del gobierno de evitar salir, no son conscientes de eso. En el personal de salud, el comportamiento que más ellos consideran importante es el lavado de manos. Ojo que en el caso de las personas comunes no consideran como algo importante lavarse las manos o utilizar la mascarilla facial. En el personal de salud sí es importante el lavado de manos, pero no el uso de mascarilla facial ni evitar salir a lugares públicos. No es tan marcado como el anterior caso de personas en general. Lavarse las manos. Profesor Monge, disculpe. Profesor Sí. Monge, le queda 3 minutos. Ok, Gracias. muy bien. Ya voy a terminar. Muchas gracias. Otro comportamiento de riesgo que está relacionado a los mitos, por ejemplo, muchas personas del sector salud piensan que lavarse la boca con agua salada puede reducir el riesgo o consumir vitamina C, ¿no? Las implicancias en la toma de decisiones sanitarias a partir del estudio de percepción de riesgo, pues ya la Organización Mundial de la Salud nos ha advertido del comportamiento de infodemia, como es que la propagación de noticias falsas pueden influir en el comportamiento de las personas y inclinarlos a tomar decisiones erradas. Este es un paper que publicamos recientemente sobre cómo los factores psicológicos alteran la percepción de riesgo y perjudican el sistema de salud, y donde también ponemos énfasis que es importante que el Ministerio de Salud implemente un sistema de comunicación de riesgo, ¿no? La propuesta de un modelo de comunicación de riesgo que nosotros utilizamos en base a algunos modelos ya evidenciados, es generar un mensaje, ¿no?, de advertencia que el MINSA lo debe preparar en coordinación con los científicos, con la academia y con las personas que investigamos en esta línea, el cual va a ayudar a tomar decisiones a las personas para salvar sus vidas, ¿no?, respecto a los comportamientos preventivos. Es un documento que preparamos sobre comunicación de riesgo, las implicancias de la comunicación de riesgo eficaz. Es una página web que implementamos para informar a la población de cómo un adecuado nivel de percepción de riesgo y el adecuado acceso a la información objetiva podría ayudar a reducir el contagio. Muy bien, muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. Gracias, doctor Monge, por su exposición. Vamos a esta última fase de lo que son las preguntas realizadas por los miembros participantes en esta sala de ciencias sociales. Voy a leer a cada participante
y al final cada uno va a tener 4 minutos para resolver o ampliar parte de su exposición. Para el doctor Alan Farley, nos preguntan si podría precisar con qué políticas públicas serían las pertinentes para mejorar la eficiencia del gasto público en las universidades del país. Para el doctor Cadero, ¿qué rol debe jugar la universidad peruana frente a lo que usted señaló, el servilismo, el reformismo y el aspecto revolucionario en este nuevo contexto de la nueva sociedad del conocimiento y del cambio de época? Para la doctora Hidalgo, tenemos una pregunta. ¿Cómo las estructuras curriculares han evolucionado en términos de la enseñanza-aprendizaje, en las cuales unas prevalece el aprendizaje informativo, otras el aprendizaje formativo, y muchas no proponen un aprendizaje transformativo que esté acorde al contexto de la realidad nacional y global del mundo? Y otra también que señala un asistente, ¿cuál debe ser el perfil y competencias del docente universitario en una era digital de la educación, donde la educación híbrida predomine con procesos de automatización y programación en la generación de conocimiento y demás tecnologías disruptivas? 2 preguntas. Y para el doctor Monge, ¿cómo se podría medir el estrés en el campo laboral en esta situación de pandemia, que es muy, muy crítica a nivel de los trabajadores haciendo trabajo remoto y que no puedan salir de manera normal, como sucedía antes de la pandemia, ¿no? Esas son las preguntas que se han desarrollado con los asistentes. Comenzaríamos con la participación de 4 minutos del doctor Alan Farley. Adelante, doctor Farley. Muchas gracias por las preguntas, por la atención. Las políticas tienen que darse de acuerdo a lo que encontramos, algunas desde las propias universidades en términos de eficiencia del gasto, aumento de productividad, pero otras efectivamente desde las políticas públicas, ¿no? Hay un tema central de presupuesto que muchas veces se ha exigido mayores rendimientos, mayores obligaciones, pero no necesariamente se han asignado las partidas presupuestales para generarlos o para poder realizarlas, ¿no? Entonces allí hay un elemento central. Un segundo componente es la articulación entre distintos ministerios, o sea, hay metas de calidad y de otro lado está el MEF. Entonces tiene que haber una coordinación entre presupuestos asignados a las funciones o a los requerimientos que se plantean, ¿no? Hay una gran heterogeneidad de universidades, como dijimos, a veces no se considera esa heterogeneidad. Se debe mejorar, también debe haber una mayor flexibilidad en la ejecución de los presupuestos, en la capacitación del personal, sobre todo administrativo, en términos de las demandas que hacen para la elaboración o para la ejecución de presupuestos según la normativa o los trámites burocráticos que hay que formular. Nos parece también central que no hay una contradicción entre lo que es una acción muy eficiente de las universidades públicas, que es generar sus propios recursos, ¿no? Hay universidades que tienen laboratorios, venta de servicios, hacen esfuerzos extraordinarios para generar recursos,
y en vez de tener un incentivo o mayores recursos desde el Estado, se les recorta. Entonces, nos parece que tendría que haber un avance en la misma dirección, ¿no? Es decir, si una universidad genera recursos de una manera propia por el aporte que plantea su comunidad universitaria, debe ser más bien premiada, incentivada con una contraparte desde el Estado, ¿no? Y en el tema de género, también nos parecen valiosas, por ejemplo, las iniciativas que está impulsando el CONCITEC sobre la participación de mujeres en las carreras científicas. Pensamos que desde el Ministerio de Educación se podría contribuir en ese sentido también con políticas similares y coordinadas. En suma, nos parece clave continuar con la mejora del proceso de calidad de las universidades, pero esa mejora de la calidad tiene que estar acompañada de los recursos suficientes para poder realizar las mejoras y los cambios que están planteados. A veces hay un divorcio entre ese objetivo de mejora de calidad y los recursos asignados para implementarla, ¿no? En ese sentido nos parece clave también el intercambio de experiencias, cosa como la que estamos haciendo ahora. Yo me he enriquecido mucho de las exposiciones de los colegas del panel, y creo que eso es muy valioso en términos de lo que podemos avanzar también en un sistema que es mixto, ¿no? de universidades, y poder contribuir a la mejora de la educación superior en el país. Este anuncio que tuvimos, y con eso termino, del doctor Modesto Montoya y de los comentarios que hubieron de los vicerrectores y vicerrectoras de investigación, nos parece extraordinario. Ojalá que se concrete, porque de esa manera investigación, innovación, ciencia y tecnología y educación superior deberían ser convergentes, ¿no? Y la mejora de la calidad también va a ser un resultado de eso. En docencia, en la producción científica, en investigación, como lo que estamos compartiendo ahora, y en la relación con el entorno. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con la colega, con los colegas del panel y con todos quienes han atendido las presentaciones. Gracias. Gracias, doctor Ferli. Adelante, doctor Cavero, con su respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema que yo he abordado es un tema que tiene que ver con historia de la educación superior universitaria, ¿no? La época de la independencia y cómo fue el comportamiento de la universidad como institución y de sus actores sociales, principalmente a los que yo he llamado los intelectuales, que no siempre coincide la institución con los actores sociales. Bien, la pregunta tiene que ver más con la situación actual. Bueno, hablando de lo de historia de la educación, por el chat está con nosotros Juan Chileno Milla, un importante amigo con el que formamos la Sociedad Peruana de Historia de la Educación. Bien, en relación a la misma pregunta, yo creo que también para entenderla mejor, hay que hacer de alguna forma un recuento histórico como lo hizo la doctora Lilian Hidalgo. De todas maneras, la historia es una importante disciplina que ayuda a entender no solamente el pasado, sino sobre todo el presente. En este sentido, la universidad como institución ha ido jugando diferentes roles, diferentes papeles, y también sus actores sociales, obviamente, ¿no? Hace un rato yo decía cómo los estudiantes, a partir de la reforma de Córdoba, se empoderan y toman un papel activo, no solamente en Argentina, en el Perú, etcétera, que empujan algunos cambios, no solamente al interior de la universidad, sino también cambios a nivel de la sociedad en su conjunto. Pero luego vamos a ver que hay un proceso de casi silenciamiento
de los actores sociales. Y yo diría, en este momento, la universidad, creo que con excepciones, ha entrado a un silencio. A pesar que no renuncia a sus tres funciones que tiene, que es la docencia, o sea, la profesionalización con la que surge la universidad, y luego, a partir de Alemania, se incorpora con fuerza la investigación científica en la universidad, y a partir de la reforma de Córdoba se incorpora una tercera misión o función, que es la extensión universitaria, lo que ahora a veces se dice responsabilidad social. En este sentido, yo me remito mucho a Enzo Traverso, que es un historiador, yo diría, que tiene que ver con las ideas políticas y todo esto. Y él se hace una pregunta y lleva a su libro un título: ¿qué son de los intelectuales? Y la respuesta que él hace es que, ¿dónde están esos intelectuales? Ya no tenemos un Sartre, ya no tenemos un Bourdieu, ya no tenemos diferentes personalidades que hicieron época a partir de trazar derroteros universales o regionales en su forma de pensar, más allá incluso de la universidad. Y termino indicando lo siguiente: a mí, por ejemplo, personalmente me sorprende que en las últimas elecciones que tuvimos, frente a tanto abuso de una prensa parametrada, una prensa monopolizada hasta ahora, de el ninguneo a la interculturalidad, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afroperuanas, un racismo que se ha desplegado en extremo, que probablemente en ningún país de América Latina se da. ¿Qué dijeron los intelectuales? Sea de derecha o de izquierda, o del centro, no sé. ¿Qué dijeron las universidades y qué dicen? Entonces, Enzo Traverso tiene razón cuando dice: ¿qué son de los intelectuales? Al parecer, los intelectuales y la universidad se está dedicando a lo que debe hacer, pero está dejando de hacer, de ser una institución donde el pensamiento libre, el pensamiento crítico, dejó de darse este pensamiento crítico, y nos hemos enmarcado o encerrado en nuestras labores internas, académicas o de investigación, que está muy bien, no se puede renunciar, esa es parte importante de la universidad. En ese sentido, creo que la universidad tiene que replantear su trabajo, su misión, sin perder de vista el rol social que debe cumplir la universidad. Cada vez creo que estamos apartados. En el caso, por ejemplo, de la investigación, la pregunta es, con excepciones obviamente importantes, como ya hemos escuchado en estas tres ponencias, ¿cuál es la utilidad de las investigaciones que hacemos para la sociedad en su conjunto? Entonces yo creo que el mensaje que hace el doctor Montoya es importante. Ojalá con la creación de este ministerio, nuevo ministerio, se impulsen las investigaciones, pero no solamente para vincularnos con la empresa, sino para resolver nuestros problemas álgidos que tiene la sociedad, las comunidades y los sectores más necesitados de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Cabero. Adelante, doctora Lilian, pero quiero adicionarle una tercera pregunta que formulaba el público. Dice, ¿qué similitud o diferencia pudo identificar entre la formación docente continua en el Perú con la experiencia latinoamericana? Además de las dos preguntas. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar en los 4 minutos que tengo con relación a la primera pregunta de cómo las estructuras curriculares han evolucionado
en estas dos, diríamos, centurias de formación docente. En primer lugar, desde mi opinión, el aspecto formativo en las estructuras curriculares se dio desde el inicio de la formación docente. Estas estructuras curriculares indudablemente responden a las necesidades y demandas de la sociedad, y eso se dio desde el inicio, porque si nosotros leemos el decreto que creó la escuela normal, en pocas líneas nos señala que el plan de estudios tenía que responder un poco al proceso de alfabetización, que en ese entonces era, diríamos, necesario en una población mayoritariamente analfabeta en el Perú. Y también ese currículo respondía un poco a las situaciones de formación de la época en religión y en la necesidad de que la población, de que los niños pudieran aprender nociones matemáticas. Entonces, este aspecto formativo se encuentra, diríamos, presente en todos los tipos de currículos que han ido evolucionando, siempre respondiendo a la situación de la época y siempre respondiendo también a los factores externos de la sociedad global. Si en el año 1822, diríamos, el plan de estudios de esa escuela normal que tuvo una vida muy efímera, pero que leyendo el decreto uno puede un poco deducir algunas situaciones, el hecho de que, por ejemplo, el sistema educativo de esas escuelas normales respondieran a una metodología lancasteriana que en ese momento imperaba en el mundo, nos da evidencia de cómo desde el inicio el Perú se trató de ubicar dentro de esa sociedad global. Posteriormente, los currículos fueron transformándose de acuerdo a las corrientes de la escuela nueva, la escuela activa, la injerencia de la psicología en la educación, que luego se dio con los enfoques, diríamos, conductistas y luego constructivistas. Es decir, estamos siempre oscilando entre estructuras curriculares que tienen que responder un poco a la realidad de nuestro país con todas las limitaciones que han podido tener estos planes curriculares y por otra parte, ubicar al Perú en ese escenario mundial en cuestión de realidad educativa. Entonces, el aspecto formativo es tan antiguo, diríamos, en el Perú, como lo es en el concepto de educación que tenemos a nivel mundial. La educación siempre tiende al aspecto formativo del poblador, del futuro ciudadano en el país. Y las estructuras curriculares han ido evolucionando en función a esos dos factores, a la realidad del país, vuelvo a repetir, con todas las limitaciones que han podido tener estas estructuras curriculares y a la realidad global. En ese sentido, pues han ido evolucionando desde, diríamos, currículos centrados exclusivamente en la parte informativa de contenidos, de aprendizaje de contenidos, para luego ir evolucionando en la medida en que la sociedad también ha ido mostrando una serie de exigencias a la educación. Entonces, en este trabajo de investigación nosotros tratamos un poco, que el trabajo no está concluido, pero estamos tratando de analizar un poco las implicancias de los currículos frente al desarrollo de la educación básica, porque tanto en los institutos pedagógicos como en las universidades se forman a los docentes para que luego aborden la parte educativa del nivel básico. Entonces, eso en relación con la primera pregunta. Y en relación con la segunda pregunta, ¿cuál debe ser el perfil y las competencias del docente universitario? Bueno, yo puedo señalar en principio que estamos pasando de un perfil de docente universitario exclusivamente académico a un perfil del docente universitario más cercano un poco a lo que es la realidad laboral. Por eso es que en los enfoques por competencias que hoy día priman en los planes curriculares, tanto en el sector educativo no universitario como universitario, tratan de crear un docente que esté preparado para poder un poco afrontar también las necesidades y demandas de esta sociedad que hoy día nos exige una modalidad de educación híbrida por el avance de la tecnología, por el perfil de jóvenes que tenemos hoy, sin descuidar la parte de lo que significa el dominio disciplinar. A veces hemos pasado en ciertas épocas, etapas de nuestra historia, en una oscilación entre lo que es lo disciplinar y lo didáctico,
y yo añadiría en estos tiempos lo tecnológico. Hoy día lo tecnológico predomina mucho en nuestra actividad docente, de tal manera que las competencias que hoy se le exige a un docente universitario, pues tienen que ser una amalgama de lo que significa el dominio de la ciencia, que a mí me parece primordial, aun cuando en algún momento también se desvalorizan los contenidos como unas situaciones de información repetitiva, pero que en la práctica esos contenidos son sumamente importantes para el desarrollo de la competencia, del desempeño, y a la vez también al docente universitario hoy día se le pide el dominio de la didáctica universitaria, así él tenga una profesión diferente a la de ser docente, un médico, un abogado, un economista, necesita tener el dominio de una pedagogía universitaria para que pueda precisamente desarrollar esas competencias en los estudiantes y que son requeridas hoy en los sectores laborales y productivos del país. Y a la vez también tiene que tener un dominio ahorita cada vez gradual y mayor acerca de las tecnologías educativas, porque quizás a diferencia de la educación básica, el modelo híbrido de educación ha venido a quedarse en las universidades. En el futuro tendremos quizás una educación semipresencial en la cual tengamos que utilizar en Doctora, mayor 30 segundos para culminar, por favor. Sí, gracias. En mayor medida las tecnologías educativas. Bueno, las competencias de un docente universitario han ido, diríamos, aumentando con el tiempo. Y creo que debemos estar preparados para esta sociedad del siglo XXI, que es diferente a la del siglo XX y totalmente y abismalmente diferente al siglo XIX. Bueno, la siguiente pregunta, no la recuerdo muy bien, si podría, porque la anoté las dos, pero la última no, ¿podría recordármela rapidito, señor moderador? ¿Qué similitud o diferencias pudo identificar entre la formación docente continua en el Perú y con las experiencias latinoamericanas? Bueno, la formación continua responde un poco a la situación de actualizar a los docentes en las nuevas corrientes pedagógicas, en la tecnología, pero también en muchos aspectos en los países, en Latinoamérica, y está ahí Colombia, Argentina, Chile, han asumido la formación continua como un aspecto remedial, es decir, ante la crisis que vivimos en cuestión de aprendizajes en la educación básica, la formación continua se toma como una opción para poder un poco preparar al docente para que aborde los aprendizajes de los niños, que de acuerdo a los estudios internacionales y nacionales, pues no son optimistas, ¿no? Entonces, la formación continua se da en todos los países. En el Perú, por ejemplo, en una época determinada, durante toda esta república que venimos trabajando, la formación docente, la formación continua ha prevalecido sobre la formación inicial. Desde 1994, por ejemplo, se dieron inicio a los proyectos de capacitación docente y no han terminado, se continúa con esa formación continua a los docentes en ejercicio. Y creo que se hace con la finalidad de remediar aquellos vacíos y falencias que se ha podido tener en la formación inicial y también para actualizar en todo lo que va apareciendo nuevo y que hace de nosotros eternos estudiantes, ¿no? Aquellos que ya tenemos muchos años en la profesión, hemos llevado miles de horas de capacitación, porque ante una corriente nueva, ante una situación nueva educativa, tenemos que estar preparados para afrontarla. En muchas ocasiones esos cambios son muy radicales, nos obligan un poco a desaprender rápido para volver a aprender. Y esa situación no es que sea mala, ¿no? Pero creo que también sí los gobiernos deberían dar un espacio de tiempo para poder asimilar y formar. Doctora, estamos sobre el tiempo ya. Le agradecemos su participación. Doctor Monge, una pregunta adicional del público. Dice, ¿qué medidas sanitarias pertinentes
deben adoptar las universidades peruanas para el reinicio de las labores académicas en las clases semipresenciales del próximo año. Tiene 4 minutos exactamente, profesor. Signámonos al tiempo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Voy a quizás ser breve en las dos preguntas que tenemos. Respecto a la primera, cómo evaluar el estrés en contexto de trabajo remoto. Justamente dentro de nuestro proyecto hemos desarrollado algunas herramientas online para evaluar algunos indicadores de salud mental como la depresión, algunos indicadores de ansiedad, y a finales del año pasado hemos adaptado y validado un instrumento de estrés COVID en nuestro país, porque el estrés se puede evaluar en diferentes contextos, pero no tenemos un instrumento, o no teníamos un instrumento que evalúe el estrés de COVID. Puedes evaluar estrés laboral, estrés académico, estrés en diferentes contextos, pero en Latinoamérica no había un instrumento para evaluar estrés frente al COVID. En un contexto laboral, en un contexto educativo, se puede implementar. Ya tenemos esta herramienta, este instrumento. Estamos preparando un paper que lo vamos a publicar seguramente en los siguientes meses, ya con esta versión adaptada a Perú, que va a servir para todos los países de habla hispana, ¿no? Es un instrumento que te va a permitir medir el nivel de estrés en diferentes contextos, con 6 dimensiones. Entonces, vamos a ponerlo a disposición de todos seguramente pronto, ¿ya? Y está disponible a nivel online. Va a estar disponible a nivel online. Y sí es importante, ¿no? Preocuparnos por la salud mental y sobre todo el estrés en estos tiempos de pandemia y trabajo remoto. Por otro lado, respecto a la última pregunta, volver a la educación presencial o semipresencial en nuestro país. Pienso que todavía debemos de esperar qué nos dice la evidencia científica. Las decisiones que se deben tomar, como lo hacen otros países desarrollados, deben estar fundamentadas en evidencia científica. No podemos tomar decisiones en base a hipótesis o en base a comentarios o en base a noticias falsas que han aparecido bastante en este último tiempo respecto al COVID. Entonces, por ejemplo, conocer el comportamiento desde la epidemiología de la variante Mu o la variante Lambda, ¿no? Porque a Perú han cerrado las fronteras en países como el Reino Unido u otros países europeos, ya no podemos ingresar porque tenemos bastantes casos de variante Mu y variante Lambda que no responden a las vacunas, ¿no? Especialmente a la vacuna Pfizer o a las que han diseñado en Oxford, ¿no? Las AstraZeneca. Entonces no saben cómo podría responder el organismo frente a este nuevo tipo de variantes. Entonces yo pienso que tenemos que estar a la espera de nuestros reportes epidemiológicos. Nuestro Ministerio de Salud debe invertir en investigar sobre este comportamiento de estas nuevas variantes y cómo están reaccionando frente a las vacunas que nosotros tenemos. El hecho de que estemos vacunados no significa que seamos inmunes a todas las variantes del COVID. Y volver a un sistema de educación semipresencial o presencial sin tener evidencias científicas de estas variantes, pienso que no sería todavía por el momento dable, ¿no? Respecto a las conclusiones de nuestro estudio, es importante que nuestro país implemente un sistema de comunicación de riesgo basado también en evidencias. Tenemos ya trabajos de investigación que se han hecho en estas líneas, y tanto educar a nuestros profesores, a nuestros estudiantes y a todo el público en general para ver de qué manera debemos seguir cuidándonos del COVID en base a información objetiva, porque mucho de lo que circula en redes sociales, Facebook, o el WhatsApp, o el Twitter, mucha de esta información es falsa. Y lamentablemente muchas personas en nuestro país creen que esta información falsa es verdadera, en base a eso toman decisiones, y en base a eso ponen en riesgo su vida y su salud. Entonces, el Perú necesita una política de comunicación de riesgo frente al COVID. No la tenemos. Por eso que muchas personas hasta el momento no se vacunan, porque piensan que les van a poner un chip, ¿no? En base a la información pues, que están recogiendo en las redes sociales, que es información falsa. Entonces, esta información falsa influye en el pensamiento del individuo, y este pensamiento pues lo lleva a tomar una decisión que muchas veces va en contra de su salud y de su vida.
Entonces, en conclusión, para esta parte sí, necesitamos una política de comunicación de riesgo que inmediatamente debería implementar el Ministerio de Salud para que en base a esto pues veamos cómo los casos se van reduciendo y qué posibilidades también tenemos más adelante de volver a nuestra educación presencial o semipresencial, siempre y cuando hayan las garantías del caso para todo, ¿no? Para toda una comunidad universitaria. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta y estoy dentro de mi tiempo. No, no hay ninguna ya. Finalmente, agradecer a los ponentes en esta tercera mesa de Ciencias Sociales por los aportes de los resultados de investigación científica que han realizado. Y lo que decía inicialmente, este es un proceso de democratización del conocimiento, no solamente a nivel del sistema universitario, sino es importante involucrarlo en todo el tejido social y productivo del país. Porque sabemos que la demanda solamente de conocimientos es muy escasa en el país, ¿no? Pero sin embargo la demanda social es muy alta, ¿no? Entonces allí hay que hacer que los problemas sociales lo traduzcamos en preguntas de investigación, que ese es nuestro reto como Universidad Peruana. Les agradezco por sus brillantes exposiciones y también al público que ha participado en estas 4 conferencias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Un saludo a Alan. Saludos, muchas gracias. Gracias. Saludo, Un abrazo a Lilian. todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.